Hola, muy buenos días. Nos encontramos una vez más para poder trabajar un tema que se encuentra en tu libro y que pues vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Ok. Te doy chance para que rapidito vayas, busques, cojas tu libro y podamos trabajar. ¿Sí? Bien, nos ubicamos entonces en la página número 35. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar? Ajá, ya lo sabes. Muy bien. Con quinto año secundario. En la asignatura de lenguaje o en el área de comunicación a la cual pertenecen o como nosotros solemos llamar o conocerlo, ¿verdad? Y el tema es la fonética. Muy bien. Mi pregunta es, ¿sabes qué es la fonética? Sin mirar el libro. Claro, porque está la definición. Dice rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla. Claro, pero antes yo te pregunto, ¿sabes lo que es la fonética? No, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a ver. Pero para eso yo quiero que observes la siguiente imagen. ¿Sabías que todo esto tienes o tenemos en el interior de nuestra boca o de nuestro cuerpo? Y que nos ayuda de una otra manera a pronunciar o articular perfecta o correctamente cada palabra. ¿Sí? Exacto. Vamos a verlo y a conocerlo a través de esta imagen. El paladar, que es lo que todos tenemos, y se encuentra en la parte intermedia y superior casi de nuestra boca. El alvéolo, si tú te das cuenta, por la parte interna de tu boca, arriba de tus dientes superiores, vas a encontrar como unos caminitos, ¿no? Como unas líneas. Eso es el alvéolo, ¿sí? Muy bien. El velo del paladar está en la parte casi final de nuestra boca, cerca a la campanita o campanilla, como le conoces. La lengua, aquí sí quiero darte a conocer, ¿sabías que la lengua tiene partes? ¿Sí? Exacto. La parte de adelante, o como tú le quieras llamar la puntita, no te la toques, sino simplemente conócela, se llama ápice. Y la parte intermedia es donde es un lomito, ¿verdad? Que cada vez que hablamos se mueve o toma una forma, ¿no? Eso se llama dorso. Y la de los costados se llama predorso. ¿Y eso para qué sirve? Para articular correctamente. ¿Sí? Sí, ¿sabías que la lengua te ayuda? Pues es un órgano muy importante que te ayuda a pronunciar bien, al igual que tus dientes. ¿Sí? Exacto, muy bien. Tus dientes, que también forman parte, ¿no? Para articular correctamente los inferiores y los superiores y la glotis. ¿Dónde queda la glotis? Casi en nuestra garganta, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué va a permitir? Es como el piquito de un globo, a que salga el aire correctamente, ¿no? Fluidamente, la cantidad precisa, exacta, al momento de pronunciar o al momento de decir algo. ¿Sí? Ok, repasamos entonces. ¿Qué tenemos en nuestro interior? O sea, en nuestra boca, paladar, muy bien, alvéolo, correcto, velo del paladar, exacto, lengua, muy bien, diente y glotis. Presta mucha atención porque esta figura te va a venir en el examen. Exacto, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a definir poco por poco el concepto de fonética. Primero, el primer concepto para poder estudiar. Dice, es aquella que examina los aspectos del sonido según sus cualidades físicas y fisiológicas. ¿Es verdad? La fonética es aquella que va a permitir examinar cada punto de sonido según sea la cualidad, sea cual sea, ya sea física o fisiológica. Se dice que también la fonética es una rama de la lingüística que estudia los sonidos desde el punto articulado, acústico y auditivo del lenguaje. Y la fonética se relaciona con el habla, es decir, su mínima unidad de estudio es el fono. Fono que se representa entre corchete. ¿Sí? Ok. Ya tenemos entonces aquí la definición de lo que es fonética. ¿Sí? Ok, continuamos. Antes de nosotros hablar o pronunciar, nos vamos a dar cuenta que vamos a recepcionar en nuestro disco duro todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que leemos,
¿no? Exacto, lo que observamos, muy bien, para luego, una vez ya ordenadas nuestras ideas, las dejamos fluir a través de nuestra boca y ser coherente en cada cosa que decimos o pronunciamos. Y lo hacemos de una manera correcta. Y si nos equivocamos, pues de nuestros errores aprendemos. Somos humanos y vamos mejorando cada vez más y más. Por eso te decía, el leer ayuda mucho. ¿A qué? A fortalecer nuestra cultura, nuestro diario. ¿Sí? Ok, continuamos. En la siguiente figura, tú vas a ver la diferencia o igualdad entre fonética y fonología. Ambos son disciplinas. Muy bien, pero ¿cuál es el objetivo de la fonética? El estudio de los sonidos. Y de la fonología, el estudio de los fonemas. Si nos damos cuenta, la disciplina de la fonética pertenece al ámbito del habla, mientras que la fonología al ámbito de la lengua. Y ambos tienen relación. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el fono o sonido articulado? Decimos que el fono o sonido articulado también es acústico o perceptible. Se da en la unidad del habla y su repertorio es ilimitado. Es decir, se representa entre corchetes, lo cual significa que hablamos de un sonido concreto que se puede escuchar y no de un fonema. ¿Sí? Ok, muy bien. No lo olvides, por favor. Cuando hablamos sobre el aparato fonador, decimos que es un conjunto de órganos que produce una serie de sonidos. Existen tres grupos de órganos que intervienen en la producción de un sonido articulado. El primero, ¿cuál es? La cavidad infraglótica, es decir, los órganos de respiración, aquellos que te van a ayudar a tener el aire necesario, respirar correctamente para pronunciar y llegar hasta donde queremos nosotros dar a conocer el sonido o la palabra. Tenemos el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Ellos son los órganos de respiración, aquellos que te van a ayudar para poder pronunciar o articular correctamente. ¿Y dónde nos encontramos? O forman parte de la cavidad infraglótica. 2. Cavidad laringea, que son los órganos de fonación. Tenemos 3. La laringe, las cuerdas vocales y la glotis. Ya sabes dónde queda la glotis, ¿verdad? Y si hablamos de las cuerdas vocales, es decir, que para poder entonar o cantar, tenemos que primero calentar nuestras cuerdas vocales. Es decir, es todo un proceso. Igual cuando queremos correr, y no lo hacemos durante años, a 5 o 10 metros ya de distancia, empiezan a darnos calambres. Entonces también ocurre si no calentamos antes de cantar. Han habido personas que han tenido dificultad o tienen dificultad en sus cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hasta para cantar se necesita estudiar. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Y 3, la cavidad super o supraglótica, que son los órganos de articulación, aquellos que nos van a permitir articular o pronunciar correctamente. Y tenemos faringe, el velo del paladar, la lengua, los labios, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Muy bien, seguimos. Clase de fonos. Cuando hablamos sobre la clase de fonos, aquí vamos a ver varios puntos. El primero es por el punto o zona de articulación. Es decir, las consonantes que de una otra forma al momento de pronunciarlas o articularlas, vamos a hacer uso de los labios, de los dientes, del velo del paladar, del alveolo o del paladar. ¿Sí? A ver, dice, los bilabiales se producen con el cierre de los labios inferiores y superiores. ¿Y cuáles son esas consonantes? Tenemos 3. La B, la M y P. B, M, P. Ejemplo, banco, meme, pepe, bota, mapa, pan, bebe y pom. ¿Te das cuenta? Seguimos. Banco, meme, pepe, bota, mapa, pan, bebe, pom.
¿Hemos cerrado nuestros labios? Sí. Entonces, estas son las consonantes bilabiales. Ok, seguimos. ¿Cuál es el punto de articulación? Ya te lo expliqué. Es cuando se presionan o se juntan nuestros labios inferiores y superiores. A ello le llamamos el punto de articulación. Y descubrimos también, gracias al ejercicio, que la B y la M son consonantes bilabiales. Sí, ¿verdad? Ok, continuamos. Labio dental. El labio inferior se acerca a los bordes de los incisivos superiores. Es decir, aquí para pronunciar toda palabra que tenga la consonante F, vamos a observar y a darnos cuenta que nuestros labios inferiores van a acercarse al borde de nuestros dientes incisivos para poder pronunciar correctamente. Tenemos, por ejemplo, faro. Nuestros labios no presionan, sino tocan el borde de nuestros dientes incisivos. Foca, fideo, foco, fuero, fuiste, fácil, fidel, feo. ¿Verdad? Ok. Y los interdentales, ¿recuerdas cuando te hablé acerca de la lengua? Tiene dos partes, ápice y dorso. ¿Cuál era el ápice? La puntita, ¿verdad? Exacto. El ápice de la lengua empuja entre los bordes de los dientes superiores o inferiores, y eso lo hacemos cuando pronunciamos la consonante Z. Este símbolo representa la Z. Este fono se produce a través también del ceseo. Es decir, cuando decimos Susi, cuando decimos Susana, exacto, ¿verdad? El ápice de la lengua empuja entre los bordes de los dientes superiores e inferiores. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Dental. Seguimos con el ápice de la lengua. El ápice de la lengua contacta con la cara interna de los incisivos superiores, es decir, de los dientes de arriba, la cara interna, la parte de atrás. ¿Y cuáles son estas consonantes? La B y la T. D, T. ¿Lo puedes notar? A ver, pronuncia. D, T. D, T. El ápice toca, ¿no?, la cara interna de los dientes incisivos. Dato. Diente. Dintel. Dado. Computadora. ¿Sí? Ok. Y hay otra palabra más. Dedo, ¿no? Dagoberto. Muy bien. Duende. Seguimos. ¿Cuál es el punto de articulación? Lo observamos. El ápice de la lengua con la parte interna, es decir, con la cara interna de los dientes. ¿Sí? Y descubrimos que la consonante T es una consonante dental, sí o sí, dental. Muy bien, seguimos. El alveolar. El ápice de la lengua contacta con los alvéolos de los incisivos superiores. Recuerda, el ápice de la lengua contacta con los alvéolos, es decir, de los incisivos superiores. Y tenemos las consonantes L, R, S, L, N. E, R, S, L, N. Ejemplo: rosa, sapo, lana, nene. ¿Te das cuenta? Rosa, sapo, lana, nene. El ápice de nuestra lengua toca el alvéolo. Lo toca. ¿Sí? Seguimos. Palatar. Aquí ya se uso, tiene que ver nuestro paladar. Dice, el predorso, ya no es el ápice ni el dorso, sino el predorso, los costados de la lengua toca o toma contacto con el paladar. Las consonantes son C, ñ, L, Y. C, ñ, L, Y. Si te das cuenta, son los costados de nuestra lengua. No es la parte central ni la parte inicial, o sea, la punta, no el inicio, sino son los costados. Y ejemplo tenemos ñoño, yoyo. Ñoño, yoyo. Y el velar, el dorso de la lengua toca el velo del paladar.
y las consonantes son K, G, X. Kilo, gato. Kilo, gato. Muy bien. Por el modo de articular, tenemos las oclusivas o explosivas. Son los fonos producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Son los fonos producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Mira la figura. Casi el dorso de la lengua está cerca del paladar, evitando un aire fluido. Sin embargo, sale un aire suave, dificultoso. Y eso se da en las consonantes P, T, K, B, D, G. P, T, K, B, D, G. ¿Sí? Y el aire de oclusión es el que podemos observar. El aire sale apenas. No hay un cierre total, ¿sí? Sino que el dorso de la lengua se opone. Muy bien, seguimos. Fricativas o continuas. Se producen cuando el cierre es parcial y el aire sale por una pequeña apertura en el punto de articulación. ¿Sí? Y son F, S, Z, X, Y. F, S, Z, X, Y. Y las africadas o semioclusivas, aquí el cierre es también parcial, pero antes de ello se produce un cierre total en C o Ch, ¿no? En la C o en la Ch. Muy bien, continuamos. Laterales. El cierre de la boca es incompleto. La salida del aire continúa, pero este se desplaza por los lados de la boca. L, por los costados. L. Y las vibrantes, durante la articulación, el paso del aire se interrumpe momentáneamente. Entonces, el ápice de la lengua o la úvula vibra una o varias veces. Estas pueden ser vibrantes o múltiples. ¿Y cuándo lo sentimos? Cuando hacemos uso de la R o la R. ¿Sí? Muy bien. Si te das cuenta, estamos observando cómo es la forma de pronunciar, de articular cada consonante. ¿Sí? Y según los criterios. Seguimos. El punto de articulación, las vibrantes, si nos damos cuenta, son el ápice de la lengua con el alveolo. ¿Recuerda? Entonces, este es el punto de articulación. R o R. El ápice toca o vibra cerca del alveolo. ¿Sí? Continuamos. 3. Por acción del velo del paladar. Recordamos, el velo del paladar está casi al final. Los sonidos consonánticos del español pueden ser nasales y orales. Dentro de los nasales tenemos aquellas que intervienen la cavidad nasal. Y las consonantes son M, N, Ñ. Mamá, nene, ñaña. Parece que estas letras más se pronunciarán con la nariz, o el aire fluye más por la nariz, mientras que en las orales son todas las demás. Y aquí no interviene la cavidad nasal. Aquí simplemente el sonido es más fresco, es decir, más claro. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Y 4, por la acción de las cuerdas vocales. Aquí vamos a sentir el vibrar y el no vibrar de las cuerdas vocales. ¿Cuándo no vibran las cuerdas vocales? Cuando son sordas. Y las consonantes son P, T, K, F, X, S, C o Ch. Mientras que en las sonoras, las cuerdas vocales sí vibran. ¿Y cuáles son esas consonantes? B, D, G, Y, L, M, N, Ñ, E, R. Es diferente a las otras. ¿Sí? Continuamos. Aprendemos aquí qué es el grafema. Esto tiene que ver mucho con el siguiente tema, que es fonología. Pero lo he puesto para que tengas en cuenta y cuando desarrollemos el tema de fonología, sepas o tengas una idea. ¿Cómo se le conoce al grafema? Como letra.
gráfica de un fonema en el plano de la escritura y se presenta en comillas simples. Tenemos, por ejemplo, cuando es un grafema, la palabra corazón va entre comillas. Cuando es un fonema, se separa cada consonante por una barra y en el caso de la C, la E o la Z van a expresarse a través de un gráfico de un símbolo. Y en fonos se expresa a través de corchete. Y si te das cuenta, la C no suena como K en este sentido. Y se cambia la C por K. ¿Sí? Ok. Continuamos. Ahora veamos, mira la figura que está aquí. Si tú te das cuenta, son cada uno de los elementos que nos ayudan a formular o articular correctamente. Tenemos la cavidad nasal, ya sabemos dónde queda. El alveolo, también, ya lo expliqué. La nariz, que forma parte porque a través de ella también fluye un poco el aire. Los labios, que se juntan al momento de pronunciar las consonantes no bilabiales. Los dientes, que también forman parte, son esenciales. El ápice de la lengua, ya te dije, es la parte principal, o perdón, la parte inicial, ¿no? La puntita. El cuerpo de la lengua es todo lo demás. La glotis, ya sabemos que lo podemos igualar con un piquito de un globo. La laringe, que tiene mucho que ver. Cuerdas vocales, aquellas que vibran cuando son estas consonantes que pues de una u otra manera lo sentimos al momento de pronunciarlas. La cavidad faringea, el dorso de la lengua, también te expliqué cuál es, la cavidad bucal y el paladar. Ten en cuenta bastante, grábatelo por favor, o si no, lo dibujas en tu cuaderno, ¿sí? O si tienes la posibilidad de imprimirla, lo haces y lo pegas. Seguimos. Aquí vamos a encontrar nosotros a la consonante N y vamos a darnos cuenta que forma parte del alófono, ¿sí? Es un fonema. Muy bien. Y si nos damos cuenta, este fonema se puede pronunciar según la palabra de distintas formas. Cumple esas funciones. Por ejemplo, interdental. Estos son los alófonos. Interdental tenemos con la palabra enfado. Enfado. Es decir, si pronuncia la palabra enfado, nuestro labio inferior toca el borde de nuestros dientes incisivos. Enfado. Diente es dental. Diente, el ápice de nuestra lengua toca la cara interna de nuestros dientes superiores. Ancestro. Ancestro, el dorso con el alveolo. Cancha. Cancha, igual, cancha palatal, el dorso de nuestra lengua con el paladar. Tango, 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 nuestro ápice toca el velo, ¿no? Con la cara interna de nuestro diente, tango, y el dorso con el velo del paladar. Entonces, de esta manera hemos practicado cómo se pronuncian cada una de ellas haciendo uso de las diversas formas de articular. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué es la articulación? Lo hemos dividido en 3 puntos. El primero dice, el aire expirado sale desde la laringe, pasa por la faringe y llega a la boca. El campo total de la articulación lo constituye la cavidad bucal, la cavidad faringea y la cavidad nasal. Los movimientos de los labios, de la mandíbula inferior, de las mejillas, de la lengua y del velo del paladar modifican la forma y el espacio de la cavidad bucal, haciendo que el aire produzca a su paso efectos acústicos más o menos diferentes. ¿Sí? Y el tercer punto nos dice, a la especial posición adoptada conjuntamente por dichos órganos en el momento de producir un sonido se le conoce como articulación. Esos son los 3 conceptos de lo que es la articulación. Y si nos damos cuenta, aquí observamos una figura. ¿Y qué es lo que encontramos en esta figura? El tracto vocal, o llamada también la sección sagital. Si nos damos cuenta, las cuerdas vocales, cuando inspiras, cuando se hace una inspiración y una fonación, va a variar. Aquí, quiero que observes cómo también los pulmones y la tráquea cumplen su función. Y dentro de ella
todos los demás elementos que encontramos ahí, órganos, también cumplen una función importante. Por ejemplo, el tracto nasal. Como cuando pronunciamos aquellas consonantes como la ñ, como la m, ¿verdad? Fluye más el aire por nuestra nariz. Los orificios de nuestra nariz también, que si tú te lo tapas, obviamente se va a escuchar medio gangoso y vas a tener dificultad para poder pronunciar. Los dientes, que son muy importantes también al momento de articular o de pronunciar. Tenemos los dientes inferiores y los superiores, y vamos a hacer uso mayormente de la cara interna de ellos, sobre todo de los incisivos. Tenemos la lengua, que esta también tiene sus partes. El ápice, que cumple una función también muy importante al momento de pronunciar, y el dos. Las cuerdas vocales. Cuando hablamos sobre las cuerdas vocales, nos vamos a dar cuenta que son aquellas que de otra forma van a vibrar al pronunciar algunas consonantes, no todas, algunas. La tráquea, que es aquella que te va a permitir también no jugar bastante con los pulmones para que fluya el aire y de esa manera pues ayudar y salir correctamente. El flujo del aire, que dicen que proviene, ¿no? Mayormente esto lo saben aquellos quienes cantan o quienes entonan o quienes declaman sobre tu diafragma. Es aquella que se va a sentir así como la cuerda de una guitarra. Y eso lo sientes cuando empiezas a cantar y lo haces con el estómago, no con tu cuerda vocal, sino con el estómago, ¿verdad? Vas a sentir cómo fluye un aire de tu interior. La epiglotis, ¿no? Sabemos que pues, se encuentra cerca también, ¿no? El velo del paladar, que es la que nosotros conocemos como la campanita, o como la campanilla, ¿verdad? Los alveolos, que te expliqué, que son como una especie de unos caminitos, de unos pecitos que suben, y el paladar en sí. Entonces, todos estos elementos o órganos que encontramos aquí nos ayudarán a tener una buena articulación. Aquellos conceptos que he explicado el día de hoy y que lo encuentras en tu libro, no es necesario que lo transcribas en tu cuaderno, pero aquellos que no están en tu libro, sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te va a permitir a conocer y aprender un poco más. Lo que sí te recomiendo es que si tienes la posibilidad de imprimir cada figura de los puntos de articulación, hazlo y pégalos o cópialos, ¿no? En tu cuaderno. Y si lo dibujas, porque si no puedes imprimirlo, dibújalo también, es mucho mejor todavía. Y de esa manera vamos a ir aprendiendo. Y cada vez que pronuncie o articule, hazlo correctamente. ¿Sí? Ok, al igual que esta figura y otras que aparecen más en este video. Si no lo puedes imprimir, no te preocupes, dibújalo tal como está aquí en la pantalla. ¿Sí? Ok. La próxima clase desarrollamos ejercicios de tu libro y también el tema de lo que es la fonología. Es un tema que viene a la par con la fonética. ¿Sí? Entonces, es todo cuanto hemos aprendido en esta mañana sobre la fonética, cómo articular correctamente, cuáles son las consonantes bilabiales, dentales, alveolares, ¿no? Exacto. Y pues a practicar. Gracias por tu atención, por lo que hemos aprendido en esta mañana, a portarse muy bien y sobre todo, cumplir con las normas y respetar lo que se nos manda. Bendiciones, hasta la próxima clase. Gracias.